Queridos hermanos y hermanas, me siento un gran amor por ustedes y estoy agradecido por estar aquí esta noche. Siempre que estoy con los jóvenes adultos de esta iglesia, siento amor y siento gozo. Los invito a participar conmigo en lo que espero sea un recorrido de descubrimiento, fe e inspiración. Quiero llevarlos a los primeros días de la restauración, cuando José Smith era un joven adulto. Deseo que hagan el recorrido que yo he hecho. He pasado la mayor parte de mi vida estudiando y enseñando sobre líderes y las organizaciones que ellos dirigen. He conocido a grandes líderes y trabajado con muchas de las organizaciones más selectas que los hombres hayan creado sobre la tierra. Pero este recorrido a las primeras experiencias de José en la restauración ha reforzado mi convicción de que ustedes y yo somos parte de la organización más extraordinaria sobre la faz de la tierra, la Iglesia verdadera y viviente del Señor. Deseo llevarlos a una época en la vida de José en la que afrontó incertidumbre y dificultad. Fue una etapa en la que estaba aprendiendo quién era él y quién era el Señor y cómo el Señor trabajaría con él. Llegaría el tiempo en el que José sería el gran profeta de la restauración. Tiempo en el que reprendería a los guardias armados en la cárcel de Richmond con tal poder que ellos temblarían. Tiempo en el que establecería la iglesia, realizaría milagros poderosos, predicaría el evangelio con un entendimiento maravilloso, construiría ciudades y templos y establecería el fundamento para el recogimiento de Israel y la obra de salvación en ambos lados del velo. Pero deseo llevarlos a un período antes de eso, cuando José todavía no era lo que sería. Deseo regresar a esos días, porque fueron para José lo que son estos días para ustedes. Creo que hay lecciones importantes sobre Jesucristo y su doctrina y acerca de su profeta, José Smith, en los días en que era un joven adulto, que aprenderán hoy. Sé que al escuchar esta noche con el Espíritu del Señor, su amor por el Señor y su fe en Él aumentarán y su testimonio de la restauración y del profeta José Smith será más fuerte. Comienzo el relato con las planchas de oro. José Smith, a los 21 años, recibió las planchas del ángel Moroni en septiembre de 1827, junto con 2 piedras en aros de plata, que los nefitas llamaban intérpretes. Más tarde, José y su esposa Emma se mudaron a Harmony, Pensilvania, el pueblo natal de Emma, debido a la intensa persecución en Palmyra. En Harmony, José copió los caracteres de las planchas y los estudió. Le pidió a su amigo Martin Harris que encontrara a alguien para traducir las planchas, pero Martin no tuvo éxito. En febrero de 1828, a José le había quedado claro que tendría que traducir el registro él solo, con la ayuda de los intérpretes. Con el tiempo, José aprendió a traducir el registro por el don y el poder de Dios. Emma, que estaba embarazada de su primer hijo, fue la primera escribiente de José. Ella y José trabajaron en el registro hasta abril de 1828, cuando Martin Harris llegó a Harmony a escribir para José. En junio, José había completado la traducción de la primera parte del registro, incluso lo que llamó el libro de ley. Martin Harris quería desesperadamente llevar el manuscrito a Nueva York para mostrárselo a su esposa y su familia. José pidió permiso al Señor 2 veces, pero cada vez la respuesta fue no. Martin insistió y José preguntó una tercera vez.
Esta vez el Señor le dio permiso con la condición de que Martin Harris prometiera mostrar el manuscrito solo a su esposa y a unas pocas personas. Eufórico, Martin partió de inmediato para Palmyra con el manuscrito. Pero José estaba preocupado. Alrededor de la época de que Martin se fue, José recibió una visita de Moroni y fue reprendido por sus pedidos reiterados de permitir que Martin llevara el manuscrito. José tuvo que regresarle a Moroni los intérpretes y las planchas. Como si no fuera suficiente preocupación, Emma dio a luz al bebé, el cual no vivió. Emma también casi muere, y José pasó 2 semanas constantemente a su lado. Cuando se sintió mejor, Emma instó a José a que averiguara lo que había pasado con Martin y el manuscrito. El día en que José llegó a Palmyra, Martin Harris le confirmó sus peores temores. El manuscrito se había perdido. Su madre, la madre de José, describió la escena. Ella dijo, José se levantó de la mesa exclamando, «Martin, ¿has perdido ese manuscrito?» «Sí, se perdió», respondió Martin, «y no sé dónde está». «Oh», dijo José, apretando sus manos, «todo está perdido, ¿qué haré? He pecado. Debía haber estado satisfecho con la primera respuesta que recibí del Señor». Lloraba y se quejaba y caminaba constantemente. «¿Cuánta reprobación merezco del ángel Altísimo?», dijo. ¿Qué podía decir para consolarlo cuando veía a toda la familia sentirse igual que él? Los sollozos, los gemidos y los lamentos más amargos invadieron la casa. Siguió caminando de un lado al otro, mientras lloraba y se afligía hasta cerca del amanecer, cuando, con persuasión, ingirió un poco de alimento. A la mañana siguiente comenzó su viaje a casa. Nos despedimos afligidos porque parecía que todo lo anticipado, con tanto anhelo, se había esfumado en un momento y perdido para siempre. El viaje de 4 días a Harmony debe haber sido duro para José. Estaba preocupado por Emma y afligido por la pérdida de su primer hijo. Había perdido el manuscrito y ya no tenía las planchas ni los intérpretes. Fue un largo viaje a casa. Veamos lo que pasó cuando José regresó con Emma a Harmony. Él regresó a casa 3 semanas después con las noticias de que su temor más grande se había vuelto realidad. José. Todo se ha perdido. Martín perdió las páginas que tradujimos. El manuscrito se ha perdido. Todo se ha perdido. Hay que comenzar de nuevo. Puedes hacerlo de nuevo. Emma, no va a funcionar. No puedo traducir más. El don se me ha ido. El Señor te ha escogido, José. Él te guió a esta obra. Has visto ángeles. Puedes hacerlo de nuevo. José tomó la decisión de volverse al Señor. Describió lo que sucedió cuando regresó a Harmony. Enseguida después de mi llegada, empecé a humillarme ante el Señor en oración ferviente, suplicándole que si era posible me concediera misericordia y me perdonara todo lo que había hecho contrario a su voluntad.
Me encontraba caminando a cierta distancia cuando el mensajero celestial que antes se había manifestado apareció y me entregó de nuevo el Urim y Tumim. Y preguntando al Señor por este medio, recibí la siguiente revelación. La revelación que José recibió está registrada en la sección 3 de Doctrina y Convenios. Es una dura amonestación y un llamado a arrepentirse con una promesa. Primero, la amonestación. Y he aquí con cuánta frecuencia has transgredido los mandamientos y las leyes de Dios y has seguido las persuasiones de los hombres. Pues he aquí, no debiste haber temido al hombre más que a Dios, aunque los hombres desdeñan los consejos de Dios y desprecian sus palabras. Sin embargo, tú debiste haber sido fiel. Y con su brazo extendido, Él te hubiera defendido de todos los dardos encendidos del adversario y habría estado contigo en todo momento de dificultad. José fue motivado por la persuasión y el temor de los hombres cuando pidió permiso reiteradamente al Señor para darle el manuscrito a Martin Harris. José había comenzado a arrepentirse, pero el Señor le enseñó que había algo más que hacer. He aquí, tú eres José, y se te escogió para hacer la obra del Señor, pero caerás por motivo de la transgresión si no estás prevenido. Mas recuerda que Dios es misericordioso. Arrepiéntete. Arrepiéntete, pues, de lo que has hecho contrario al mandamiento que te di. Y todavía eres escogido y eres llamado de nuevo a la obra. Moroni le pidió a José que regresara a los intérpretes y las planchas, pero le prometió, si eres muy humilde y penitente, puede que los recibas de nuevo. José siguió arrepintiéndose y recibió de Moroni, no mucho tiempo después, las planchas y los intérpretes. Preocupado por el avance lento de la traducción durante el invierno de 1829, José le pidió al Señor que le enviara un escribiente. En abril, el Señor envió a Oliver Cowdery a Harmony para servir como escribiente de José tras su milagrosa conversión. Miren lo que pasó cuando Oliver Cowdery se unió a José en Cowdery, en Harmony. What on earth? Emma, this is Oliver Cowdery. Emma Smith, Emma Smith, Good to meet you, Mrs. Smith. please come in. por favor, pasen. I expect Joseph to be around. Espero que José venga pronto. I wish it were more. Ojalá y hubiera aún más. No sabía que vendrías. Samuel, I'm so happy you're here. estoy feliz de que estés aquí. ¿Quién es tu amigo? Cowdery. The man is half white-tailed deer. Practically ran the whole way here just to see you. Casi corrió todo el camino. Mi nombre es José. Come to inquire about the work that you are endeavoring. He venido a ver el trabajo que usted está haciendo. I've been expecting you. Yo he estado esperando por usted. Call me Joseph. Llámame José. Con la llegada de Oliver, el proceso de traducción avanzó rápidamente. Veamos cómo funcionaba el proceso de la traducción. Y él será llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre de Dios y del cielo y de la tierra. Será llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre, El creador de todas las cosas desde el comienzo, y su madre se llamará María. el creador de todas las cosas desde el comienzo, y su madre se llamará María. No, no está bien. Necesita ser exacto. El creador de todas las cosas desde el comienzo, y su madre se llamará María. Después de una comida y un descanso, nuevamente empezaba la traducción, José, donde la había dejado.
Z-A-R-A. Deletreaba algunas palabras sin saber cómo pronunciarlas. Fuimos llenos del Espíritu Santo y las Escrituras se abrieron a nuestro entendimiento. Y su juicio es justo. Un infante no perece cuando muere en su infancia. La traducción del Libro de Mormón estuvo, como vieron, llena de milagros y bendiciones para José. Sin embargo, la pregunta sobre qué hacer con el libro de ley en verdad lo preocupaba. Sin tal registro no habría explicación sobre la familia de Ley, el viaje a la tierra prometida, ni el origen de los nefitas y los lamanitas. En mayo de 1829, el Señor le reveló a José un plan establecido por siglos para reemplazar el libro de Ley, con lo que conocemos ahora como las planchas menores de Nefi. Esas planchas contenían un resumen del libro de Ley y las profecías y enseñanzas de Nefi y otros profetas. Esos escritos contenidos en el Libro de Mormón, desde primer Nefi hasta Palabras de Mormón, fueron inspirados por el Señor, preservados por cientos de años y agregados al registro por Mormón bajo la dirección del Señor. José y Oliver no tradujeron de nuevo el libro de Ley. El Señor advirtió a José que hombres malvados habían cambiado el manuscrito original y estaban al acecho para interrumpir la obra del Señor. José tradujo las planchas menores de Nefi y colocó la traducción al inicio del Libro de Mormón. La traducción del Libro de Mormón trajo experiencias maravillosas. Se restauró el sacerdocio. José y Oliver fueron bautizados y recibieron el don del Espíritu Santo. 11 testigos vieron las planchas y dieron testimonio de su realidad. El Libro de Mormón, con el testimonio de los testigos, fue publicado en 1830. Martin Harris fue uno de los testigos. Hipotecó su granja para pagar la impresión. Tengo aquí conmigo 2 tesoros de las colecciones históricas de la Iglesia y quiero mostrárselas. El primero es una página del manuscrito original del Libro de Mormón. Esta página contiene la traducción al inglés de 1 Nefi 3, capítulo 3, versículo 7. Iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamiento a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. Y el segundo tesoro es un ejemplar de la primera edición del Libro de Mormón. Lo que José recibió por revelación fue impreso en Palmyra y está aquí, en el Libro de Mormón. La historia que les he contado sobre José como joven adulto, sobre Emma, Martin Harris, Oliver Cowdery, Moroni y el Libro de Mormón es verdadera. Los invito, queridos hermanos y hermanas, a aplicar esta historia a su experiencia. El Señor los prepara y les enseña, así como lo hizo con José cuando era un joven adulto. Hay lecciones importantes que pueden aprender de la experiencia de José. Esta noche quiero centrarme en 3: fe y confianza en Jesucristo, arrepentimiento y el poder espiritual del Libro de Mormón. Comienzo con la lección 1, fe y confianza en Jesucristo. Quiero que piensen por un momento en la situación de José cuando Martin Harris le pidió que preguntara por tercera vez al Señor. El Señor ya había dicho que no 2 veces. El tercer pedido de Martin creó un dilema para José. Fue una prueba de fe. Piensen en esto. Por un lado, José tenía fe en Jesucristo y fue bendecido con muchas experiencias espirituales extraordinarias. Él había visto y hablado con el Padre y el Hijo.
Tuvo entrevistas con Moroni y otros profetas. Acababa de experimentar la milagrosa traducción del libro de ley usando los intérpretes y su piedra vidente. Por otro lado, José tenía 22 años y estaba muy preocupado. Tenía una esposa maravillosa embarazada de su primer hijo. No tenía dinero, ni educación, ni medios para proveer para su familia. Estaba rodeado de escépticos y acosadores y tenía pocos amigos. No había consultores a quien preguntar, ni mesa directiva, ni banqueros que le dieran fondos y consejos. Él sabía que tenía que publicar los registros, pero no tenía idea cómo pagar por la impresión si Martin Harris lo abandonaba. Su vida estaba llena de incertidumbre. A pesar de su gran legado de experiencias espirituales, José temió al hombre más que a Dios y eligió preguntar por tercera vez, provocando así el desagrado del Señor, y desencadenó lo que causó la pérdida del manuscrito. Pero el Señor fue misericordioso con José. Usó la fe que José ya tenía para ayudarlo a arrepentirse y preparó los medios para comenzar y compensar la pérdida del manuscrito. En muchas maneras, su situación es como la de José. Son jóvenes adultos con preocupaciones e incertidumbre sobre el matrimonio y la familia, la educación, el trabajo y el encontrar su lugar en este mundo y en el reino del Señor. Puede que haya otros desafíos y problemas en su vida también. Como José, ustedes ya tienen recursos y experiencias espirituales. Han sentido el Espíritu del Señor en oración, en las Escrituras, en el servicio a los demás. Han experimentado el amor, la gracia y el poder del Señor Jesucristo en el arrepentimiento, en la Santa Cena y en el Santo Templo. Cuando afronten pruebas, como seguramente lo harán, no escuchen a sus miedos ni dependan de la persuasión del hombre. En vez de ello, los invito a que hagan las cosas que el Señor ayudó a José a hacer. Les prometo que traerán poder espiritual a su vida. Primero, recurran a las experiencias y recursos espirituales que ya tienen para encontrar más fe y confianza en Jesucristo. Confíen en las bendiciones espirituales que han sentido y recibido para obtener fortaleza para seguir avanzando con fe en el Salvador. Él es la bendición más importante de todas. Su amor nunca falla. Él estará con ustedes en cada momento de dificultad. Segundo, miren hacia adelante con fe para ver al Salvador participar en su vida. Recuerden cómo el Señor preparó a Oliver Cowdery para ser el escribiente de José y ayudó a José a compensar la pérdida de las 116 páginas con las planchas menores de Nefi. El Señor actuó en la vida de José y también en la de ustedes. Ustedes tienen una identidad y propósito eternos y un destino divino. El Señor participa en su vida ahora mismo. Va delante de ustedes, abriendo puertas, preparando a otras personas para que los ayuden y abriendo el camino delante de ustedes. Prosigo ahora con la lección 2, el arrepentimiento. Volvamos por un momento a aquel momento en que José descubre que se perdió el manuscrito. José sabía que había pecado contra el Señor y transgredido sus mandamientos. Lo abrumaba la culpa y el dolor, pero José se volvió al Señor y encontró el milagro del perdón y el gozo de la redención. El Señor esperaba de José un alto estándar, sin excusas. Trataba a José como el gran profeta que él quería que José llegara a ser. José temió al hombre más que a Dios, confió en su propio entendimiento y no en Dios. Para José, el arrepentimiento era mucho más que simplemente decir, cometí un error, lamento haber perdido el manuscrito. José tenía que superar las actitudes, los miedos y tendencias en su vida que eran la raíz de sus pecados. Y necesitaba crecer y aprender y cambiar todo a lo largo de su vida. José necesitaba un cambio en el corazón que solo es posible mediante la misericordia, el amor y el poder de Jesucristo.
Eso fue exactamente lo que José recibió. El Señor conocía el potencial del carácter noble de José. Cuando le dijo, tú eres José, arrepiéntete, todavía eres escogido. Pueden escuchar en esas palabras del Salvador extendiendo a José su amor y misericordia, anhelado por José y anhelando que José cambie. También pueden escuchar al Señor enseñar a José quién es realmente. Quizás había crecido como un niño pobre en una granja y sin educación, pero esa no era su verdadera identidad. Él era José, el profeta, vidente elegido, mediante el cual Jesucristo restauraría la plenitud de su evangelio en la tierra. Cuando el Señor llamó a José al arrepentimiento, fue un llamado para que José hiciera los cambios necesarios a fin de elevarse y lograr su verdadera identidad mediante el poder de la expiación de Jesucristo. El Salvador ya había sufrido todo lo que José padeció, lo cual fue real y duro y muy preocupante. Jesucristo ofreció a José el camino al perdón y a la redención. Durante muchos días, semanas y meses, José buscó el perdón del Señor y su poder redentor, y él los recibió. Hermanos y hermanas, el Señor establece estándares muy altos para ustedes, sin excusas. Él los trata como el discípulo valiente y compasivo que desea que cada uno de ustedes sea, pero también los ama como amó a José. Todos cometemos errores de vez en cuando y cada uno necesita las bendiciones del arrepentimiento. Como pueden ver de la experiencia de José, el arrepentimiento es mucho más que decir al Señor y a su obispo que hicieron algo mal. Pecar es alejarse del Señor. Arrepentirse es regresar a Él. El arrepentimiento requiere un cambio en el corazón y la mente, un cambio de vida adecuado a su situación personal. Más aún, el arrepentimiento los bendice continuamente. Es la manera en la que el Señor nos ayuda a actuar mejor y a ser mejores a lo largo de la vida. Es la manera en que ustedes se elevan y llegan a ser su identidad eterna como hijos e hijas de Dios y verdaderos seguidores de Jesucristo. Las promesas son verdaderas. Vuélvanse al Señor Jesucristo, arrepiéntanse de sus pecados y guarden sus mandamientos. Él posee misericordia infinita y, como José enseñó después, nuestro Padre Celestial es más extenso en sus misericordias y bendiciones de lo que estamos dispuestos a creer o recibir. Jesucristo eligió sufrir por sus pecados y todos sus dolores y penas para que Él pudiera perdonarlos, sanarlos y cambiarlos, fortalecerlos y bendecirlos con gozo. Él verdaderamente es el Salvador y Redentor. Ahora sigo con la lección 3, el poder espiritual del Libro de Mormón. Una vez que José fue perdonado de sus pecados, se regocijó al recibir las planchas y los intérpretes de nuevo. Su experiencia con el manuscrito perdido había grabado en su alma la importancia del Libro de Mormón en la obra del Señor. El mensaje central de los profetas del Libro de Mormón es un testimonio de Jesucristo y de su doctrina. Hay poder espiritual en ese libro. Podemos ver ese poder en la experiencia de la traducción de José. La traducción no fue mecánica, fue una experiencia espiritual y le enseñó la forma de actuar del Señor y del Espíritu Santo. El Libro de Mormón fue una experiencia reveladora para José de principio a fin. Le enseñó a José la doctrina de Jesucristo y el Señor lo llamó para que la viviera, para que actuara con fe en Jesucristo, se arrepintiera, se bautizara y recibiera el Espíritu Santo. El Señor bendijo a José con mayor poder espiritual en estas experiencias. Después de ser bautizado, por ejemplo, dijo que fue lleno del Espíritu Santo y el verdadero significado e intención de las Escrituras fue comprendido. El Señor usó la salida a luz del Libro de Mormón
para elevar a José y acercarlo a él. El Señor lo instruyó y fortaleció al traer a luz ese libro por el poder del Espíritu Santo. Ahora el libro de Mormón puede ser una experiencia reveladora para ustedes, así como lo fue para José. Los profetas que escribieron el libro de Mormón vieron nuestros días, nos escribieron a nosotros. Sus palabras hablan de nuestra época, nuestras necesidades y nuestros objetivos. Si tienen un corazón abierto a leer y orar sobre el libro de Mormón, el Espíritu Santo les manifestará la verdad. Sabrán que el Señor Jesucristo es su Salvador y Redentor, y que José Smith es el profeta de la restauración. Ya sea que no sean miembros de la iglesia, o sean miembros por mucho, mucho tiempo, o tal vez por poco tiempo, los invito a que hagan lo que hizo José. Lean el libro de Mormón, oren sobre él, actúen con fe en Jesucristo para arrepentirse, sean bautizados y reciban el Espíritu Santo. Luego sigan adelante para recibir y guardar todas las ordenanzas y convenios de salvación, incluso la ordenanza de sellamiento en el templo. Sé del poder del libro de Mormón por muchas, muchas experiencias personales. Quiero compartir una de ellas con ustedes esta noche, que ocurrió cuando yo era un joven adulto. Había estado en mi misión en Alemania por 2 meses. Esta es la fotografía que se usó en la cartelera de traslados de mi misión. Sí, es mi foto. Había sido aquella una época difícil y estaba muy desalentado. Una mañana me arrodillé y le dije al Padre Celestial mis preocupaciones y le dije: Padre Celestial, por favor, ayúdame. Mientras oraba, oí una voz tan perceptible y clara como si alguien estuviera parado al lado mío. La voz dijo: cree en Dios. Me senté en la cama y abrí el libro de Mormón. En Mosía capítulo 4, en los versículos 9 y 10, leí las palabras del rey Benjamín. Creed en Dios, creed que Él existe y que creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que Él tiene toda sabiduría y todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que debéis arrepentiros de vuestros pecados y abandonarlos y humillaros ante Dios. Y ahora bien, si creéis todas estas cosas, mirad que las hagáis. Al leer esas palabras, sentí como si el rey Benjamín me estuviera hablando a mí. Sentí el poder del Espíritu Santo en mi corazón. Sabía que esa era la respuesta a mi oración. Necesitaba confiar en el Señor, arrepentirme e ir a trabajar. Desde ese día, el libro de Mormón ha sido una fuente de poder espiritual en mi vida. Mis queridos hermanos y hermanas, sé que el libro de Mormón los guiará a Jesucristo y a su doctrina. Lean el libro de Mormón, estúdienlo, oren en cuanto a él, atesórenlo en la mente y en el corazón cada día. En cada momento debemos seguir ese consejo del presidente Monson. Y en nuestra vida, nuestro Señor y Salvador hablará paz a su alma, los elevará y fortalecerá, y los acercará más y más a Él mediante este libro, por el poder del Espíritu Santo. Estas 3 lecciones de los años de José como joven adulto testifican del poder de Jesucristo y de su doctrina, y doy testimonio de que Jesús es el Cristo, el Hijo viviente del Dios viviente. Él es nuestro Redentor, Él vive, y espero y ruego que aprendan de la vida de José
Aunque tuvo dificultades en sus años como joven adulto, confió en el Señor y el Señor lo bendijo para llegar a ser el gran profeta de la restauración. José hizo la santa obra de Dios. La restauración es verdadera. Recuerden esto. Recuerden esto. Jesús es el Cristo y José es su profeta. Hay una cadena ininterrumpida de llaves del sacerdocio, autoridad y poder que vinculan a José Smith y a Thomas S. Monson. El presidente Monson es el profeta de Dios en la tierra hoy. Todo esto es verdadero. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas de toda la tierra, les digo, confíen en el Señor Jesucristo. Él sabía el nombre de José y Él sabe el nombre de ustedes. Los ama y participa en su vida. Mediante su misericordia, gracia y amor, pueden elevarse y, como el profeta José, superar cada prueba y llegar a ser lo que están destinados a ser: valientes, fieles santos de los últimos días, líderes en su familia eterna y en la iglesia, verdaderos discípulos de Jesucristo, llenos de su luz y de su amor, preparados para recibir al Salvador cuando venga otra vez. De estas cosas testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.